Un saludo para los estudiantes y las estudiantes de Educación Ciudadana. En esta primera unidad temática deberemos analizar y evaluar los conceptos democracia, Estado, gobierno y soberanía. En este contexto nos basaremos en explicar dichos conceptos y además evaluar cómo se aplican estos modelos de la democracia liberal en nuestro país, Chile. El concepto de democracia tiene sus orígenes en la antigüedad grecorromana. Ambas civilizaciones antiguas aportan la idea de la democracia como sistema político, en donde las decisiones de carácter estatal y gubernamental son tomadas por una gran cantidad de personas, rechazando a la monarquía como sistema político. Luego de la caída de la civilización grecorromana, nuevamente resurge la monarquía, alcanzando su punto máximo durante el absolutismo político, en la época moderna, en donde el rey tenía el poder total, el poder absoluto. Incluso se planteaba la existencia del derecho divino de los reyes, es decir, que el monarca era la continuación de Dios en la tierra. Frente a este orden de cosas, la Ilustración, en el siglo XVIII, reacciona y surgen los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, bien común, la división de los poderes del Estado. Nuevamente entonces, en Europa, Francia e Inglaterra, se rechaza la monarquía y se instala un nuevo sistema político, consecuencia de la Revolución Francesa, esto es, la república o la democracia, basada en el voto popular. El pueblo tiene el derecho de elegir a los gobernantes. Y ese sistema político es el que se proyecta hasta nuestros días. Se incluye Chile como un país que aplica el sistema democrático liberal. La democracia como sistema político que se aplica en el contexto de la globalización tiene las siguientes características. Es un sistema político constitucionalista, es decir, el modelo plantea que todo Estado deberá estar basado en una constitución política consensuada en su origen por los habitantes del país. En este modelo se practica el bien común, es decir, el Estado tiene la obligación de proyectarse a través de las elecciones libres, democráticas e informadas. Y el presidente, una vez elegido, debe gobernar para todos los ciudadanos y habitantes de ese país. En este modelo existe pluralismo ideológico, es decir, se respetan y toleran las diferentes ideas políticas. Se trata de el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Por lo tanto, se incentiva la libertad política. Las elecciones libres, democráticas e informadas, con la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, deben realizarse periódicamente. Para el caso de Chile es cada 4 años en el caso del presidente de la República. Las leyes deben ser estructuradas para conservar el sistema político democrático y
el poder político se distribuye en órganos independientes, que para el caso de gran parte de los países del mundo democrático son poder ejecutivo, el gobierno, poder legislativo, el parlamento o congreso, y poder judicial, los tribunales de justicia. La constitución política del Estado consagra a su vez el Estado de Derecho, es decir, el imperio de la ley en todo el territorio de un país determinado. Esa es la forma en que funciona en Chile y en el mundo el sistema político democrático. En el contexto del derecho internacional, la democracia funciona como un derecho humano que en sí aglutina una gran cantidad de otros derechos democráticos. Desde el punto de vista del derecho internacional, la democracia se basa en los derechos civiles o políticos, en donde la participación y la libertad frente a esta participación es fundamental. Además, la institucionalidad democrática está en pleno vigor, de tal manera que se debe respetar la constitución política y sus características, se debe participar en los cambios que esta constitución requiera y más aún, se deben respetar todos los derechos inherentes a la persona humana, derechos consagrados en la Carta Universal de las Naciones Unidas, que es patrimonio de la legislación chilena desde hace décadas. Tanto en Chile como en el mundo, la democracia funciona a través de pilares fundamentales que están insertos entre los valores esenciales de la cultura cristiana y occidental, cultura que se difunde a escala mundial a través del proceso de globalización en marcha. Visto así, los valores esenciales de la democracia son el respeto en la comunidad y en los miembros del colectivo, el interés general de participar en el proceso democrático, la honestidad, que implica una clara referencia a nuestra cultura cristiana y occidental, la justicia como un elemento sustantivo a la que toda sociedad debe aspirar, la equidad, la igualdad en el contexto de la sociedad y de la justicia, la responsabilidad que todos tenemos para consolidar el sistema democrático y la legalidad que se refiere a respetar las leyes vigentes, siendo el pilar fundamental de toda democracia la soberanía popular, que es el derecho que tiene el pueblo de elegir a los gobernantes. El Estado es la nación políticamente formulada. El Estado es la estructura política de la nación, siendo la nación el conjunto de personas que habitan un lugar determinado, que comparten rasgos culturales con sus propios símbolos, la bandera, el escudo y el himno nacional, y que están organizados políticamente. Entonces, la estructura política de la nación es el Estado. Y esta estructura política está consagrada en la Constitución Política del Estado. El Estado presenta tres componentes básicos, que son el territorio, que pertenece al país y que está debidamente reconocido por la comunidad internacional y por las leyes de ese país, la población, que se refiere a los habitantes de ese país y a quienes están, aunque sea de forma temporal, en el país, y finalmente el poder o fuerza, que es o son las facultades
que tiene el Estado para apoyarse y preservar su integridad. El poder o fuerza es lo que se conoce como la soberanía, y en este contexto existe la soberanía interna y la soberanía externa. La soberanía interna son las leyes que protegen al Estado y se resguarda de esta forma la integridad de esta estructura política a través de la legislación vigente. Por el contrario, la soberanía externa es la posibilidad que tiene el Estado para representar a todo ese país, a toda la nación, frente a la comunidad internacional, frente al resto de los estados. Ahora bien, desde el punto de vista de la democracia, en el mundo existen estados unitarios en donde todas las leyes se aplican en todo el territorio de un país, y estado federal, en donde hay una constitución federal que involucra todo el territorio, pero además cada territorio o estado que pertenece al estado central tiene su propia constitución, sus propias leyes e incluso en ocasiones también sus símbolos particulares. Entonces, hay diversas formas en que se aprecia el Estado. También está el Estado centralizado, que es lo mismo que el Estado unitario, y como ya se dijo, el Estado federal, que es el conjunto y la conformación de un país tras la reunión de varias entidades territoriales. El Estado unitario también se puede descentralizar desde el punto de vista político. De esa manera, la propia división político-administrativa de un país determina esta descentralización. En definitiva, el Estado democrático en el mundo se aprecia de diversas formas, siendo las más recurrentes el Estado unitario y el Estado federal. El gobierno democrático también se presenta de diversas formas a escala mundial. Y en este sentido, resulta que existe el sistema de gobierno presidencialista, en donde el presidente de la República tiene amplios poderes frente a todo el país, frente a toda la nación. En cambio, existe el gobierno democrático parlamentario, en donde el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, lo comparten representantes del Parlamento o Congreso y representantes del Ejecutivo. Es un sistema que existe en Europa, preferentemente en Inglaterra, en España. En cambio, el sistema presidencialista es propio de Estados Unidos, también de Chile. También existe un sistema de gobierno democrático mixto, en donde se aplican características del presidencialismo y del parlamentarismo. Este modelo, por ejemplo, existe en Francia. Ahora bien, el gobierno, entonces, es el conjunto de personas que administran el Estado por un tiempo determinado. Y para el caso de Chile, este tiempo está en 4 años para el presidente de la República.